Bien, amigos, nuevamente, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Directo a la Yugular, un programa que se transmite por Cabildo Noticias a través de las redes sociales de Facebook. En esta oportunidad tenemos un invitado, Gerardo Cabrejos, es un profesional vinculado a las comunicaciones, también es presidente de la ONG Vigilia Perú, que se encarga de poder evaluar, analizar algunas coyunturas políticas de la región en Piura. Además, también ha sido funcionario público y tiene mucha experiencia en el sector público. Gerardo, muy buenas tardes y bienvenido a Directo a la Yugular. Buenas tardes, José Luis. Aquí un gusto estar contigo en tu programa y espero no me vayas a cortar la yugular. Nada más. No, bien. Directo a la Yugular. ¿Por qué tanta corrupción en el Estado? ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos años? Y mucho más se ha visto en esta época de pandemia. Se habla de una mayor corrupción y es evidente, de acuerdo a índices de percepción de la corrupción en el Perú y en los demás países de Latinoamérica, el Perú ha bajado, ha descendido en los puestos que reconocen a los países menos corruptos. De 180 países en el mundo nos encontramos en el puesto 105. Hace 2 años estábamos en el puesto 101, en lo cual evidencia que hay un incremento de la corrupción. Estos índices de los que hablo son mediciones internacionales que hace Transparencia Internacional. Ahora bien, ¿por qué se evidencia de manera pública hechos de corrupción cotidianos, permanentes, reiterativos? ¿Y acaso algunos creen que antes esto no existía o no se producía? Eso es falso. La corrupción siempre estuvo en el país y estuvo desde la colonia. Y yo diría que antes, porque si, por ejemplo, antes del virreinato y antes de la colonia existía el amasúa, no seas ladrón, quiere decir que había alguien a quien decírselo, ¿cierto? Entonces, la corrupción es un mal que tenemos enraizado en un poco parte de la identidad nacional, viene desde la colonia. Ahora bien, ¿por qué hay un mayor impacto cotidiano, hasta aburrido, diríamos, de reiterativos hechos de corrupción? Es simplemente por la existencia de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, la globalización de las comunicaciones, la mayor facilidad para que los ciudadanos accedan a la información. Existen leyes y normas que obligan a las entidades públicas a brindar, facilitar información a la ciudadanía. Entonces, de hecho, antes hubo corrupción. A lo largo de la historia de la República, estaba, por ejemplo, revisando este libro, ¿no? Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, ¿no? Un ensayo importante, un estudio sobre la corrupción en el país. Y esto viene de muchos años. Y lo que ocurre es que hasta hoy no encontramos fórmulas para reducirla, para minimizarla. Definitivamente, el poner leyes muy rigurosas no la disminuye. El corrupto siempre cree que él va a poder superar las barreras legales, jurídicas que existen en el país. Entonces, Gerardo, el gran eslogan del gobierno y de muchos gobiernos es la lucha frontal contra la corrupción. Es una pantalla nomás, porque hemos visto en generación, como tú lo dices, hoy en esta pandemia, que la corrupción está más fuerte. Y luchar contra la corrupción te conlleva a que te genere muchos problemas. Y en mi caso y en tu caso, nos hemos enfrentado a la corrupción. Entonces, ese eslogan está por las puras. Yo no creo que esté por las puras. Yo creo que hay avances, pero que no son suficientes. Por ejemplo, dotar de mayores recursos a la Contraloría General de la República, darle facultades para que la Contraloría pueda inhabilitar a funcionarios públicos
en tanto tienen un proceso o tienen una sanción administrativa, son avances importantes. Lo que pasa es que hay otro tipo de modificaciones del armazón legal del Estado que no se realizan. Y básicamente, si uno revisa estadísticas de, por ejemplo, hasta el 2019, ¿cuántos casos ingresaron de denuncias por corrupción a la Procuraduría Anticorrupción Nacional? Tenemos alrededor de 46.000 a 47.000 casos. Entonces, ¿qué ocurre? De estos 46.000 casos, más o menos el 60% son por peculado, es decir, por mal uso de los dineros públicos. ¿Y qué pasa en este interín? Los organismos de justicia no operan con la suficiente rapidez. En las reparticiones públicas, las comisiones o las secretarías técnicas de procesos disciplinarios dilatan tanto los procesos que estos terminan prescribiendo. No hay una modificación importante, relevante del sistema de contratación pública, que es donde, digamos, está el canal adecuado para que el corrupto opere sin mayor problema. Todos los días podemos ver hechos recurrentes de corrupción que tienen que ver con obras públicas, que tiene que ver cómo la entidad convocante, la entidad pública convocante o los encargados de su área logística o de infraestructura pergeñan bases para adjudicar procesos adecuadas al requerimiento de un proveedor. O vemos también todos los días cómo se fraccionan las compras para alcanzar el límite de 8 UITs que señala la ley de contrataciones. Entonces, si esta es una falta recurrente, no encontramos cuál es la sanción. O no encontramos cómo la autoridad, la Administración de Justicia, el Ministerio Público tienen que operar de una manera eficiente para que esto tenga sanción inmediata. Entonces, es una circunstancia que nos obliga a exigir una modificación sustantiva. Y, por ejemplo, ahora se discute en el Congreso una ley para impedir que aquellos que tienen sanción, sentencia en primera instancia, sobre todo por delitos en la administración pública, no puedan candidatear a cargos de elección popular. Es un tema discutible porque también hay una cuestión de derechos constitucionales que tienen que ver con que las personas son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Sin embargo, son este tipo de situaciones las que no permiten encontrar respuestas para encontrar a la vez soluciones a un problema que es el primer problema nacional, la corrupción. Claro, pero por lo menos la experiencia en casi 30 años de servicio, he visto de que la corrupción, si bien es cierto, pero se ha dado un buen porcentaje con la gente allegada a los gobernantes de turno. No sé si por lo menos en las regiones hemos visto. Entonces, llega un gobernante, llega su gente, y la alta corrupción se da por los amiguitos, los compadritos. Y el ejemplo que yo tengo, y lo tengo, es el famoso, y no me vas a dejar mentir tú, los famosos magníficos en el gobierno de Trey Lara. Los magníficos eran una gente corrupta, manejaban las licitaciones, manejaban todo. Eso lo sabían todo el mundo. En el gobierno primera y segunda gestión de gobierno Treyes. Mira, y se hacían los locos todo el mundo. Lo denunciábamos y éramos los problemas. Entonces, así en cada gobierno de turno hay gente allegada al manejo del turno. No la gente de planta. Quizás también hay la gente de planta, no voy a decir que no. Pero esa gente que jala al gobernador, o los gobernadores, o los presidentes, o los alcaldes, esa gente que no tiene moral, no tiene ética, no tiene principios. Esa es la gente que está... Y es por eso que llega la corrupción. Es uno de los puntos. Bueno, es que la corrupción está vinculada directamente al ejercicio del poder. Así es. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es ejercer el poder público en beneficio particular, en beneficio privado. Es decir, cualquier persona que accede al poder y que no tiene la suficiente o adecuada formación, primero en valores, en integridad, y segundo, en gestionar los dineros públicos, evidentemente va a ser cooptada, cooptada para facilitar la corrupción que a él también le interesa. Entonces yo creo que la cosa no va tanto por el lado de las personas que rodean a un gobernante,
sino por el lado de las obligaciones que tiene el gobernante, el compromiso que tiene que tener el gobernante, el nivel ético que tiene que tener el gobernante, el conocimiento de la administración pública que tiene que tener el gobernante para evitar sucesos de corrupción. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un médico, como es el caso del gobierno regional de Piura, que no conoce absolutamente nada de cómo funciona la ejecución de una obra, desde la elaboración del expediente técnico, donde se incluyen una serie de, vamos a llamarle en vulgar, de recutecos, para que luego hayan adicionales, o para que luego se vaya un arbitraje en el que el proveedor termina siendo favorecido. Entonces, si el gobernador no tiene conocimiento de cómo funciona eso, lo van a engañar, le van a mentir, le van a dar gato por liebre. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobernador sensato? Buscar a especialistas, a profesionales que le asesoren para que le orienten y le ayuden a dirigir de mejor modo la gestión. Pero ¿qué tienes si además, en lugar de llevar a personas competentes que conozcan el manejo de la cosa pública, llevas a gente que no tiene ninguna experiencia, que es un ignorante en la materia, que es cuasi analfabeta en la gestión pública? ¿Y qué vas a tener como resultado? Esto que estamos viendo ahora, ¿no? En la que, por ejemplo, el director de un hospital en Piura se sube el sueldo en 30% de él, a sus principales funcionarios en 50% y a una señorita en especial en 100%, en que se sube la movilidad del 675% a 2.640. Es un incremento de escándalo. Y este señor te termina diciendo, no, pero es que es legal. Perdón, porque no hay nada que se lo prohíba, no hay nada que se lo impida. ¿Es legal? Probablemente. No hay ninguna norma que le diga que se suba a 2.640. Probablemente sea legal, pero es inmoral, es corrupto. ¿Por qué? Porque está usando en provecho propio el poder público que le ha sido conferido. Esa es la corrupción. Ahora, ¿cuál va a ser el rol de la sociedad civil en estos momentos? En un momento coyuntural difícil, ¿ah? Difícil porque ha crecido la corrupción, lo sabemos. ¿Cuál va a ser el rol? Porque a la Procuraduría Pública Anticorrupción no se le escucha, como ya lo dijiste. Entonces, la sociedad civil tiene que reaccionar. ¿Cuál va a ser el rol en estos momentos, de aquí para adelante? Hablar de la sociedad civil en general que reaccione frente a sucesos de estas características es, pienso, pedir demasiado. Hay algunos sectores de la sociedad civil que sí se pueden organizar, como es el caso de la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, que es una iniciativa de 16 profesionales piuranos que tiene por finalidad despertar en los ciudadanos la realización de un servicio cívico voluntario orientado a fomentar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y, sobre todo, a poner en conocimiento de la autoridad pública aquellos actos que implican o que son potencialmente actos de corrupción. La aspiración de nosotros, por ejemplo, como asociación civil, es despertar la conciencia de los ciudadanos para que se vayan involucrando más, primero, por un lado, en combatir y denunciar los actos de corrupción, pero al mismo tiempo también estimular en ellos los valores de la integridad, del respeto, de la justicia, ¿no? Porque no puede ser que ocurra lo que viene ocurriendo. Entonces, es una tarea de largo aliento. Lo que hacemos nosotros es una gota de agua en el mar, pero algún día esperamos que esa gota de agua sea acompañada por millones de gotas y convertirnos en una ola indetenible que pare, al menos, que minimice la corrupción. La corrupción agravia a la sociedad, agravia a los ciudadanos, agravia el interés público, daña la moral de la sociedad. Entonces tenemos que combatirla por esa razón. Sí, bien cierto, la corrupción, quienes de alguna manera estamos trabajando contra la corrupción, es un reto grande, difícil, pero que en largo tiempo creo que uno nos siente orgulloso de ver que por lo menos ha cumplido con su conciencia y ha hecho las cosas bien. El acto de corrupción en estos tiempos de pandemia es imperdonable. Y no solamente en el gobierno regional, que hay unas presuntas irregularidades, digo presuntas irregularidades, pero también en los ministerios, en los sectores hay una corrupción, en el Ministerio del Interior una corrupción enorme. José Luis, la corrupción viene desde los encomenderos, en la época de la colonia, ¿no? Desde los encomenderos, los corregidores, exacto, los que compraban, los notarios compraban los puestos de ser notario. Exacto. Es decir, es algo que está enraizado en la sociedad.
Y ojo, no solo es patrimonio del Perú, ocurre en todos los países que hemos tenido el mismo tipo de colonización, ¿no? En el Perú, en Argentina, en Colombia, en México. ¿Por qué? Porque son los males que nos trajo la forma como se produjo la conquista y la repartición de lo que los conquistadores tenían para sí, que a su vez tenían que generar una renta para la corona. Entonces ellos engañaban a la corona enviándoles menos renta de lo que generaban. Sí, ¿verdad? Y a partir de ahí se gestó una sucesión de hechos que han ido enraizando esto como una conducta nacional habitual. Gerardo, sabes que este programa es corto y finalmente, ¿cuál es tu percepción como analista político, como integrante de Vigilia Ciudadana, presidente de esa ONG que está ayudando de una manera a desmascarar muchos presuntos actos de corrupción? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que viene de aquí para adelante? ¿En qué sentido? En el sentido de el combate a la corrupción. Yo creo que nosotros, como organización de la sociedad civil, tenemos que seguir haciendo incidencia, tenemos que seguir poniendo en la agenda pública este tipo de situaciones para que quienes tienen el nivel de decisión legislativo, ejecutivo, en administración de justicia, ajusten la normatividad a los requerimientos y a las necesidades. Por ejemplo, a mí me parece un escándalo el haber modificado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es de obligatorio cumplimiento para toda entidad pública. Ni el gobierno regional ni el Hospital Santa Rosa, por ejemplo, desde el 2019 tienen actualizados sus registros de personal, cuánto dinero le pagan, no han registrado las compras por la pandemia. Entonces, por ejemplo, Vigilia Ciudadana presentó reiteradamente solicitudes de acceso a la información pública. En algunos casos ha sido atendido, en otros no. Pero no hay sanción, no hay punición. Entonces, si no hay sanción, no hay punición, siguen en el mismo proceder. Nosotros vamos a insistir mucho, vamos a seguir incidiendo en esto para que se vaya tomando conciencia de que hay algunas cosas que cambiándolas se puede ayudar a disminuir la corrupción. Y una de ellas también fundamental es cambiar la ley de contrataciones del Estado y la modalidad de contrata. No solamente la ley de contrataciones, hay varias normas que hay que corregir porque es el modus operandi de mucha gente corrupta que quiere entrar al Estado solamente para enriquecerse a costa del dinero de todos los peruanos. Lamentablemente es la mayoría. La mayoría de los que intentan acceder a un cargo público por elección o por designación tienen como norte esa finalidad. Eso es lo que también nosotros buscamos combatir. Bien, Gerardo. Creo que nos ha ayudado a enriquecer no solamente a este humilde servidor como conductor de este programa, sino que también al público oyente de este programa Directo a la Yugular, la importancia que tiene la corrupción en el Perú. Digo importancia en el sentido de que tenemos que romper. Es el primer problema nacional. De acuerdo a investigaciones, es el primer problema nacional desde hace 2 años. Antes era el segundo, primero era la delincuencia, ahora es la corrupción. Pero también ahora la delincuencia ha crecido enorme. En estos últimos de pandemia ha crecido. Pero tenemos que... La delincuencia común, porque la corrupción también es una forma delictiva. Sí, ¿no? Tenemos que tumbar la corrupción. Creo que nadie es santo, nadie está libre de cometer un error, pero intentamos hacer que las cosas vayan bien en las instituciones o donde laboremos o donde trabajemos. Y creo que estamos trabajando en ese mismo objetivo, tú de tu trinchera, yo de mi trinchera, pero creo que creemos que no debe haber corrupción. Por lo menos tenemos que minimizar al máximo, porque así no podemos jugar con el dinero del Estado. Yo no aspiro, ni Vigilia Ciudadana aspiramos a que se erradique, porque como dije antes, es un mal nacional que viene desde la colonia, pero por lo menos que no haya impunidad, porque siempre estamos, ya no estamos en la dicotomía de un funcionario público es inocente o es culpable. Hay una tercera opción, es inocente, es culpable o es impune, ¿no? Entonces, contra lo que hay que luchar es justamente contra la impunidad. Corruptos siempre van a haber, delitos siempre lo va a haber. Lo que importa es que se les sancione, de eso se trata. Bien, Gerardo, muchísimas gracias. Quiero agradecerte a ti por esa predisposición de estar en el programa en estos pocos minutos. Agradecer a todos mis oyentes de las redes sociales.
Estamos creciendo poco a poco. Quiero agradecer también al coordinador general Víctor Cherrepanta, coordinador del Cabildo Noticias, y muchísimas gracias. Dios me lo bendiga a todos. A ti, José Luis. Hasta Gracias la próxima. por la oportunidad. Gracias. Gracias.